Muy bien, continuamos, estamos en el tema 14. Os recuerdo que el tema 14 lo dividimos en dos partes, en dos clases, con un total, pues, hora y media más hora y media, una duración total de 3 horas. Entonces, estábamos en el apartado de las ruedas y hoy empezamos hablando de la importancia que tiene la presión de inflado de los neumáticos, que algo ya vimos en la clase anterior, pero hoy nos centramos más en cómo va a influir en la presión de inflado de los neumáticos en el desgaste del mismo neumático, ¿vale? Entonces, vamos a verlo con estas tres imágenes que tenemos aquí. Vamos a explicarle estos dibujos de derecha a izquierda, es decir, vamos a empezar por el que está más contento y más feliz, y luego iremos viendo el resto. Entonces, ¿cómo es que este neumático está tan feliz? Pues porque le hemos puesto la presión de inflado correcta, ¿no? La presión de inflado que nos indica el fabricante. Entonces, en color azul, en la parte inferior de este dibujo, en color azul, ahí podemos apreciar la zona de contacto entre el neumático y la calzada. Entonces, como vemos, toda la banda de rodadura, lo que es todo el dibujo, tiene contacto con el suelo. Por eso, la banda de rodadura se va a desgastar de forma homogénea, que es como tiene que ser. Quiero decir, esta es la manera de sacarle el máximo partido a los neumáticos, ¿sí? Y no solo eso, sino que pues tener una conducción segura, ¿vale? Entonces, vamos a la imagen que tenemos en el medio. Este neumático está un poquito enfadado. ¿Qué le ocurre? Pues que a este neumático le hemos dado una presión de inflado superior a la que nos indicaba el fabricante. Y entonces aquí, pues la cosa ya no va tan bien. Si nos fijamos ahora en la zona de color azul, comparándolo con la anterior, tenemos menos adherencia, es decir, menos el neumático no se adhiere tanto a la calzada. De hecho, al ponerle a los neumáticos más presión de la que nos indica el fabricante, claro, los bordes, lo que son los laterales del neumático, se levantan. Entonces, si nosotros tenemos la costumbre o manía, llamarlo como queráis, de cada vez que vamos a ponerle a las ruedas le ponemos más, entonces llegará un momento en que nos daremos cuenta de que el neumático está muy desgastado por la parte central y apenas se habrá desgastado la banda de rodadura por los laterales, ¿vale? Entonces, de aquí la pregunta que os sale es la siguiente: ¿por dónde se desgastará más un neumático que está excesivamente inflado? Pues ahí tenemos la respuesta. Un neumático que está excesivamente inflado se va a desgastar más por el centro, ¿sí? Y bueno, la última imagen, el último dibujo, este neumático que está un poquito triste, ¿qué le pasa? Bueno, pues nos hemos olvidado un poquito de él, ¿no? Este neumático tiene una presión inferior a la que nos indica el fabricante. Entonces, lo que ocurre es al contrario de antes, ¿sí? Ahora son los bordes, los laterales de la banda de rodadura, lo que está tocando el suelo. Y es verdad que esto a simple vista no se aprecia, o sea, no nos da la sensación de que realmente ocurra esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Pero ocurre tal cual. Entonces, la mayor parte de la banda de rodadura queda en el aire. Entonces, ante la pregunta, ¿por dónde se desgastará más un neumático que tiene una presión de inflado inferior a la recomendada por el fabricante? Pues ahora contestaremos que ese neumático se va a desgastar más por los bordes, ¿vale? Luego, esto tiene otra consecuencia, y es que cuando circulamos a presión muy baja, aumenta el consumo de combustible, cosa que podemos evitar, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué aumenta
el consumo de combustible cuando llevamos los neumáticos deshinchados, ¿no? Bueno, creo que va muy bien, para poder entender esto, creo que va muy bien el pensar en una bicicleta, ¿vale? Yo creo que todos, poco o mucho, hemos cogido alguna vez una bicicleta. Yo por lo menos tengo el recuerdo del día que tenía los neumáticos con poquito aire, pues bueno, me costaba más pedalear, lo que me suponía a mí mayor esfuerzo, ¿sí? Claro, eso es la bicicleta. En el turismo, esto puede que incluso pase desapercibido, pero al notar, aunque sea de manera inconsciente, de que el vehículo no avanza lo que tú quieres, pues ¿qué haces? Lo que hacemos es pisar más el pedal del acelerador. Ya lo tenemos ahí. En el momento en que nosotros pisamos más el pedal del acelerador, eso significa que estamos introduciendo mayor cantidad de combustible en el motor, con lo cual, pues eso, gastamos más combustible realmente de manera innecesaria, porque la solución es muy fácil, ¿no? La solución es estar pendiente de la presión de inflado y tal como comentábamos ayer, es recomendable, ¿vale? Para recordar esta preguntita, ¿cada cuánto es recomendable comprobar la presión de inflado? Pues un par de veces al mes, cada 15 días aproximadamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego otra cosita, todavía relacionado con la presión muy baja. Hay una pregunta relacionada con la presión muy baja y con el tema del aquaplaning, ¿vale? A ver, recordamos cosas. ¿Qué es el fenómeno del aquaplaning? El fenómeno del aquaplaning se produce cuando entre el neumático y la calzada se acumula más agua de la que el neumático es capaz de expulsar, ¿vale? Entonces, ¿la pregunta cuál es exactamente? La pregunta dice, ¿cuándo hay más posibilidades de que se produzca el fenómeno del aquaplaning? Y como opciones en esta pregunta os van a poner cuando el neumático tiene una presión de inflado superior o cuando el neumático tiene una presión de inflado inferior y alguna otra más, pero yo os pongo estas dos. A ver, ¿con más aire o con menos aire? Pues existen más posibilidades de que se produzca el fenómeno del aquaplaning cuando los neumáticos tienen una presión de inflado inferior a la que nos indica el fabricante. Bueno, ¿y por qué? Fijaos, cuando tenemos los neumáticos con presión muy alta, ¿no? A ver, sí que es verdad que sacaremos, ¿no? El neumático expulsará menos cantidad de agua que si tuviera una presión correcta, pero bueno, algo de agua sacaremos, ¿sí? Con presión muy alta, poca, pero algo de agua expulsará ese neumático. Sin embargo, cuando el neumático tiene una presión muy baja, la mayor parte de la banda de rodadura, es decir, el dibujo, está en el aire. Entonces aquí se lo estamos poniendo muy fácil para que se produzca el aquaplaning, porque justo aquí debajo se va a acumular, se va a formar una bolsa de agua y es muy, muy fácil que en un momento dado el neumático se despegue del suelo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, pérdida del control del vehículo y demás, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta también esa pregunta, ¿vale? Venga, seguimos todavía hablando de ruedas, ¿eh? Ya os dije que era un apartado bastante extenso. Y entonces, ahora continuamos con esta pregunta que os la he copiado. Dice, ¿cada cuánto tiempo es recomendable? ¿Y por qué he subrayado la palabra? Porque me hablan de recomendación, no es obligatorio lo que vamos a decir ahora, ¿eh? Entonces, vuelvo, ¿cada cuánto tiempo es recomendable sustituir, es decir, cambiar los neumáticos? Y como respuesta correcta me da cada 5 años. Vale, a ver, puede que unos neumáticos tengamos que cambiarlos, no sé, al cabo de un año, o año y medio, o al cabo de 2, o al cabo de 3, o, claro, ¿de qué depende esto? Depende de lo que utilicemos el vehículo. Personas que utilizan el vehículo todos los días,
hay personas que lo cogen los fines de semana y hay personas que lo cogen de manera todavía como más puntual, ¿no? Cuando vives, por ejemplo, en una gran ciudad donde te mueves básicamente con el transporte público y ¿no? ya tienes suficiente, pues a lo mejor utilizas el vehículo pues para irte de vacaciones el mes de julio o para irte en Navidad a casa de, ¿vale? De manera, bueno, entonces, yo a lo que quiero llegar con estos comentarios es que independientemente de lo que esté desgastada la banda de rodadura, si han transcurrido 5 años desde la fecha de fabricación del neumático, sigue siendo recomendable el cambiarlos. Es decir, sobre todo en esos casos, ¿no?, que os estaba diciendo ahora, en esos casos en que una persona utiliza muy poquitas veces al cabo del año el vehículo. Claro, irán pasando los años y la banda de rodadura, ¿no?, la profundidad del dibujo estará prácticamente igual. Vale, pero insisto, aún así, o sea, aunque no hayamos desgastado la banda de rodadura hasta el 1,6, ¿os acordáis que es la profundidad mínima? Da igual. Insisto, sigue siendo recomendable el sustituirlos al cabo de 5 años contados, desde la fecha de fabricación del neumático. Bueno, ¿y por qué? Pues porque al cabo de 5 años el neumático se endurece, al caucho se le da una vida útil de 5 años. A partir de ahí, pues el caucho, el neumático empezará a endurecerse, estos materiales se endurecen, pueden incluso aparecer grietas, el caucho se reseca, entonces de ahí esta recomendación, ¿vale? Y bueno, aquí esta imagen os la he puesto para que sepáis localizar la semana y el año en que fue fabricado un neumático. Va por semanas en el tema este de automovilismo, automoción, tema de pedidos y demás, funciona todo por semanas. Entonces, fijaos, este neumático fue fabricado la semana 17 del año 2016, con lo cual, pues, más o menos ahora sí, ya habrían transcurrido los 5 años, ¿vale? Muy bien. Luego os he copiado otra pregunta porque, bueno, creo que merece de explicación y esa explicación en el libro no la tenéis. Entonces, leemos primero y luego explicamos. Dice, ¿puede usted sustituir los neumáticos por otros con un índice o código? Me da igual una palabra que otra, ¿eh? Con un índice o código de velocidad distinto. La respuesta me dice sí, siempre y cuando el índice sea superior. Vale, explicamos. Justo al lado de la pregunta tenéis una tabla donde aparecen los códigos de velocidad existentes para los neumáticos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi turismo unos neumáticos con un código de velocidad H, de la letra H, si la buscamos, está aquí casi al final, ¿vale? ¿Eso qué significa? Eso significa que esos neumáticos con un código de velocidad H están construidos, diseñados y perfectamente preparados para soportar una velocidad de hasta 210 kilómetros la hora, para soportar sin problemas 210 kilómetros hora. Es verdad que legalmente no se pueden superar, en ninguna de las vías que existen no se pueden superar los 120 kilómetros hora, tal como estuvimos viendo en el tema 8, ¿no?, el tema de velocidad. Pero sí que también sería muy peligroso que fabricaran neumáticos que solo soportaran hasta los 120, ¿vale? De ahí la existencia, pues, y luego también hay neumáticos, existen neumáticos para los ciclomotores, para las motos, para las furgonetas, para los camiones. Entonces, aquí lo que me están preguntando es, a ver, tú tienes unos neumáticos con un código de velocidad H. ¿Puedes cambiarlos por otros que tengan un código de velocidad diferente? Y me han dicho que sí, pero siempre y cuando el código de velocidad o índice de velocidad sea superior. O sea, lo que me están diciendo en la respuesta, ¿verdad?, es que, vale, sí, quítale, ¿no? Quita estos, los que tienen un código de velocidad de la letra H, y
Si quieres ponerles, ¿no? Poner unos neumáticos con un código de velocidad diferente, pues ponle, por ejemplo, unos neumáticos que tengan un código de velocidad de la letra V, pero no le pongas tu vehículo unos neumáticos con un código de velocidad, me lo invento, de la letra E, ¿vale? Que a lo mejor ese neumático es un neumático de ciclomotor, ¿vale? ¿Se entiende? De esta manera, ya os digo, es que en el libro no sale ni esta tabla ni os explican absolutamente nada. Simplemente os dicen que si queremos cambiar los neumáticos, que les por otros con un código de velocidad diferente, que sean con un código de velocidad superior, pero no explican nada más. Entonces yo creo que veía necesario pues copiar esta pregunta y añadiros aquí esta tabla, ¿vale? Luego, vamos a hablar de la gran olvidada, ¿no? La gran olvidada, la rueda de repuesto. A ver, hay varias posibilidades. Normalmente cuando te compras un coche nuevo, si ese coche nuevo tiene rueda de recambio, nos van a dar a elegir, nos van a preguntar, oye, la rueda de recambio, ¿cómo la quieres? ¿Quieres una rueda normal? La llaman así, una rueda, ¿a qué se refiere? Como rueda normal. Quiere decir, ¿no?, que te están preguntando si quieres llevar una rueda de recambio de idénticas características a las ruedas que ya llevas puestas. Esta es una opción. O la otra opción es llevar como rueda de repuesto o rueda de recambio una rueda, se las conoce así, como una rueda de uso temporal. Entonces, ¿qué diferencia hay entre, ¿no?, llevar una rueda de recambio normal o llevar una rueda de recambio de uso temporal? Las ruedas de uso temporal, ya su nombre ya me da alguna pista, ¿verdad? Yo siempre digo, son para salir del paso. Es decir, las ruedas de uso temporal tienen unas limitaciones, cosa que con la normal no tienes. Me explico. ¿Veis estos dos números? El 80, el 50. ¿Qué significa cada uno de estos números? Pues significan que no puedes correr más de 80 kilómetros la hora en velocidad, aunque estés en la autopista. Si has tenido que cambiar la rueda y has puesto una rueda de uso temporal, no se pueden superar los 80 kilómetros hora. Y el 50 son los kilómetros que tú puedes recorrer con esta rueda, ¿vale? Yo he visto ruedas de estas de uso temporal de 80 y 50, como esta que tenéis en la foto, y he visto también ruedas de uso temporal en las que pone 80 y 200, que quizá esa ya te da un poquito más de tranquilidad, ¿no? De 50 kilómetros de distancia recorridos, no sé, se nos queda un poquito justo, pero bueno, se ven muchas de estas, ¿eh? Bueno, pues eso ya un poco cada uno a la hora de, ya os digo, cuando te preguntan, pues, a ver, diferencia de precio y demás. Hombre, yo personalmente, si podéis elegir, yo me decantaría por una rueda normal, porque si tienes un pinchazo y tienes que cambiar la rueda en un instante, a ver, quitas la rueda que has pinchado y pones la rueda normal. Eso sí, tienes que acordarte, la rueda que has pinchado la guardas en el maletero, pero tienes que acordarte de llevarla a reparar. Pero ya no tienes que, ya la has puesto y la has puesto. Sin embargo, si tú tienes un pinchazo y tienes que cambiar la rueda al instante y le pones una rueda de uso temporal, al final acabas yendo otra vez también al taller, pero te tienen que quitar esta y ponerte, ¿vale?, la buena, por así decirlo. Entonces, no sé, lo veo como que más, que, a ver, las dos están homologadas y ¿no?, tan buena es una opción como otra, pero yo os decía que pudiendo elegir, no sé, es como que, ¿no?, la rueda normal me da más tranquilidad. ¿Vale? Y luego hay vehículos, esto ya depende de los fabricantes, ¿no?, que deciden, en algunos modelos, que no se les va a poner rueda de recambio, sino que lo que se conocen van a llevar un sistema alternativo, otra opción al cambio de rueda, ¿vale? Entonces existe el kit, conocido como el kit anti-pinchazos.
run flat, es un pequeño compresor. Bueno, esto hay quien habla bien, hay quien habla mal. Bueno, ahí está, que sepáis que existe. Entonces, una vez explicado todo esto, os he copiado también dos preguntas más. De momento, esta dice, ¿es obligatorio que todos los, y en color rojo, turismos lleven rueda de repuesto o un sistema alternativo al cambio de ruedas? Se refiere al kit antipinchazos. Y la respuesta correcta, como veis, me dicen, sí, claro, todos los turismos deben de llevar o una rueda normal o una rueda de uso temporal, o si no llevan ninguna de estas dos ruedas, por lo menos un kit antipinchazos, el sistema este alternativo al cambio de rueda. Vale, pero es que os vais a encontrar con otra pregunta muy parecida, pero claro, no es igual. Entonces, dice, ¿es obligatorio que todos los automóviles lleven rueda de repuesto o sistema alternativo al cambio de rueda? Y en esta ocasión me dicen que no, ¿vale? Bueno, ¿dónde está la diferencia con la pregunta anterior? Pues la única diferencia es que ahora me están preguntando por los vehículos automóviles. Claro, antes la pregunta era mucho más concreta, la pregunta era del turismo, pero en el momento en que yo veo aparecer aquí la palabra automóvil, ¿verdad? Vehículos automóviles, veis que es importante el saber, por eso insisto tanto, cuáles son los vehículos automóviles. Claro, aquí incluimos un montón. Incluye el turismo, pero también incluye la moto, pero también incluye una furgoneta, pero también están incluidos aquí los autobuses, los camiones. Sí, entonces, yo lo que os recomiendo es que cuando os encontréis la pregunta esta sobre los automóviles, sobre los vehículos automóviles, que os acordéis de la moto. Una motocicleta, matrícula blanca, números y letras, ¿no? Caracteres en negro, se considera un vehículo automóvil. Sin embargo, no tiene la obligación de llevar una rueda de recambio o sistema alternativo. Os comento estas dos preguntas y, bueno, las he copiado porque es verdad que muchos alumnos me dicen, a ver, me preguntan, ¿me estoy volviendo loco o me estoy volviendo loco? Me preguntan sobre la rueda de recambio y unas veces me dice que sí, otras veces me dice que no y no entiendo nada. Aquí está el truco. Y es que en una ocasión me preguntan por los turismos y en otra ocasión me preguntan por los vehículos automóviles. Ostras, ahí queda eso. Muy bien, dejamos atrás todo lo relacionado con las ruedas para pasar a continuación a los frenos. A ver, en cuanto a dispositivos de frenado, existen tres: el freno de servicio, que es el freno de pie, freno de socorro, ahora explico, y el freno de estacionamiento, que es más conocido por todos nosotros como el freno de mano, ¿sí? O sea que realmente de estos tres conocéis el primero y el último, ¿verdad? El pedal del freno y el freno de pie y el freno de mano. Bueno, ¿qué preguntas os van a hacer? Pues tenéis una preguntita de cada uno de ellos. En cuanto al freno de servicio, os preguntan sobre qué ruedas actúa el freno de servicio. Entonces, a ver, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando, a ver, ¿tú cuando pisas el pedal del freno, qué ruedas vas a conseguir que no disminuyan su velocidad de giro? Pues todas, ¿vale? Las cuatro, tratándose de un turismo, ¿vale? Todas. Nos vamos al freno de estacionamiento. Me guardo para el final el freno del socorro. La misma pregunta os van a hacer sobre el freno de estacionamiento. ¿Sobre qué ruedas actúa el freno de estacionamiento o freno de mano? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando, a ver, tú cada vez que activas el freno de estacionamiento, ¿qué ruedas consigues frenar? Pues cuidado, porque ahora cambia la cosa, ¿eh?
estamos frenando solamente las ruedas traseras, ¿sí? Entonces, freno de servicio, todas. Freno de estacionamiento, las de atrás. Y entonces el freno de socorro, ¿esto qué es? Mirad, así como el freno de servicio es un pedal, ¿no? Tengo que pisar el pedal del freno. El freno de estacionamiento, tengo que poner yo, accionar el freno de mano. El freno de mano de toda la vida es el freno de mano mecánico, que a todos os sonará, es una palanca que hace un ruidito muy, muy particular, el cric, 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 sí, pero ya en casi todos los vehículos está desapareciendo este freno de mano mecánico y llevan incorporado un freno de mano, un freno de estacionamiento eléctrico, ¿vale? Si no lo habéis visto nunca, el eléctrico, en los 3 coches de prácticas está instalado el freno de mano eléctrico. Es un botón, ¿vale? Pero a lo que voy es que, ostras, freno de servicio, tengo que pisar un pedal. Freno de estacionamiento, freno de mano, depende de lo que tengas, tienes que accionar esa palanquita o accionar el botón, ¿no? Pero el freno de socorro no es ni un pedal, no es ni una palanca, ni un botón. No, el freno de socorro actuará automáticamente en el caso de que nos falle el freno de servicio. Es decir, el freno de socorro es el plan B del freno de servicio, ¿vale? El freno de servicio podemos decir que es el sistema principal, ¿no? Que gracias a él yo piso el pedal y las 4 ruedas disminuyen su velocidad de giro. Pero si hubiera algún problema en este sistema circuito principal, entonces automáticamente se me activará el freno de socorro. Bueno, ¿y en qué consiste el freno de socorro? Este plan B, ¿no? Bueno, gracias al freno de socorro, que no es ni más ni menos que un circuito auxiliar aparte, conseguiremos frenar 2 de las 4 ruedas. Si es verdad que con el freno de socorro, pues eso, no tienes el 100% de la frenada, porque el freno de socorro, hemos dicho, consigo frenar las 4 ruedas. Eso, o sea, con el de servicio las 4 ruedas, con el de socorro solamente 2. Pero bueno, menos es nada. Entonces, ¿qué preguntas van a hacer exactamente de aquí del freno de socorro? Dice, ¿en qué consiste? Esa es la pregunta, Simplemente, ¿en qué consiste el freno de socorro? Contestaréis, es un freno, lo que hemos dicho, que se activa automáticamente, o sea, yo no tendré que hacer nada, en el caso de que falle el freno de servicio, ¿sí? Al mismo tiempo, si tenemos un problema con los frenos, yo lo voy a saber también porque se me va a encender una luz testigo, un color rojo. Hay una luz expresamente con un símbolo concreto que me indica que tengo un problema con los frenos. Y se me iluminará esa luz en color rojo. Pensad que el hecho de que se ilumine en color rojo no es porque les guste mucho el color rojo, sino cuando yo estoy circulando, ¿vale? Y se me ilumina alguna luz testigo en color rojo, la recomendación, ¿sí? Es inmediatamente dejar de circular, porque se trata de algo verdaderamente grave. Entonces, fallo en los frenos, la luz testigo es de color rojo, aumento de la temperatura del motor, la luz testigo se ilumina en color rojo, falta de aceite, esto lo veremos ya en el tema 15, falta de aceite, también la luz testigo es de color rojo, ¿ves? Hay unas cuantas que son de color rojo y otras que no. Os voy a poner un ejemplo de una luz testigo que no sea de color rojo, como es la luz que se nos ilumina cuando llegamos a la reserva de combustible, cuando tenemos un indicador que nos va marcando como, ¿no?, la cantidad de combustible que tenemos en el depósito, ¿sí? Entonces, llega un momento en que la aguja, ¿verdad?, marca la reserva de los vehículos, los utilitarios, ¿vale? Pues tipo los coches que tenemos en la autoescuela, el Golf, el Focus, un Seat Ibiza, un Clio, vehículos, esos son utilitarios, con la cantidad de combustible que tienes en la reserva, puedes circular más o menos unos 70 kilómetros, por ahí anda la cosa.
Ya vehículos más grandes, pues más, no sé, un todoterreno, un 4x4, ya tienen, ¿no? La reserva te permite circular pues unos 100 kilómetros, tienes más margen. Bueno, pues cuando llegamos a la reserva de combustible, la luz que se nos va a iluminar es una luz con el símbolo del surtidor de la gasolinera, ¿verdad? Y la luz es de color amarillo auto, la que nosotros llamamos naranja, ¿os acordáis? Pues, ¿veis? No es roja. O sea que hay cosas y cosas, ¿vale? Pero cuando una luz es roja, como la de los frenos, la recomendación, insisto, es inmediatamente dejar de circular y avisar a la grúa o lo que tengamos que hacer. ¿Vale? Entonces, todavía dentro de lo que son los frenos, vamos a hablar de un sistema de seguridad activa que, bueno, no lo puse con los sistemas ADAS porque este ya lleva existiendo desde los años 90, ¿vale? Entonces, pero bueno, es un sistema, insisto, de seguridad activa pensado pues para evitar accidentes, que es la finalidad, ¿verdad?, de los elementos de seguridad activa. Entonces, como os decía, ¿no? El sistema ABS es de instalación obligatoria en los turismos a partir, ¿no? Esto lo impusieron como obligatorio a partir de los años 90, fue entre el año 93 y por ahí, anda la cosa, 93, 95, bueno, ahí lo pusieron obligatorio para los turismos y poquito a poco pues ya se fue imponiendo como obligatorio para el resto de vehículos, furgonetas, camiones, autobuses, ¿sí? Y los últimos vehículos, los cuales la ley, ¿no?, ya les impone como obligatorio el llevar instalado ABS, son las motos, las motocicletas, ¿eh? En las motocicletas el sistema ABS es obligatorio desde el año 2017, ¿vale? Ya los fabricantes de motocicletas saben, tienen muy claro que no puede salir una moto de fábrica que no lleve instalado el sistema ABS, ¿vale? Entonces, un poquito os he puesto ahí para que veáis de dónde salen estas tres iniciales, solo que vienen del inglés, con lo cual el orden está cambiado, pero viene de aquí. Es un sistema, esto significa sistema anti-bloqueo de las ruedas. A ver, ¿por qué os decía que estamos dentro todavía del apartado de los frenos? Porque esto está íntimamente relacionado con la frenada. Entonces, bueno, he puesto un poquito ahí 4 preguntas con sus correspondientes respuestas para que esto se entienda bien. En primer lugar, ¿qué es el bloqueo de ruedas? ¿En qué consiste el bloqueo de ruedas? Pues cuando las ruedas quedan bloqueadas, van a dejar de girar, ¿vale? Las ruedas van a quedar clavadas tal cual y en el momento en que dejan de girar, dejan de adherirse, de agarrarse a la calzada. Entonces, pasamos a la segunda pregunta, bueno, ¿y qué ocurre exactamente si las ruedas se bloquean? Dice que perderemos, y eso es pregunta de test, perdemos la direccionabilidad del vehículo. Vamos a parar ahí. ¿Qué significa que vamos a perder la direccionabilidad del vehículo? Pues que si he bloqueado las ruedas han quedado clavadas, sí, quedan mirando hacia adelante y por más que yo intente, imaginaos que tengo que esquivar a un peatón o que tengo que esquivar a un vehículo o que tengo que esquivar un árbol, no sé, algo, no voy a poder, ¿vale? No voy a poder porque por más que yo intente girar el volante, es que no puedo. Las ruedas, o sea, el vehículo continuará totalmente en línea recta, con el peligro que esto supone, ¿no? Además, al haber perdido el contacto con el suelo, hay posibilidades de derrapar con el consecuente, ¿verdad?, con la consecuente pérdida de control del vehículo. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? Porque nos puede llegar a ocurrir esto. Dice, por pisar fuertemente el freno de servicio, freno de pie, ante una situación de emergencia. Es decir, en aquellas situaciones en las que hay un peligro inminente, ¿verdad? Claro, nosotros como conductores lo que queremos es intentar evitar ese atropello, intentar evitar ese golpe, ¿no?, con otro vehículo, por ejemplo. Entonces,
lo que haces es pisar el pedal del freno muy fuerte. Claro, ahí está el verdadero problema. Los primeros vehículos que se fabricaban no tenían este sistema y se dieron cuenta de que en frenadas de emergencia, pues las ruedas quedaban bloqueadas, ¿vale? Las ruedas quedaban bloqueadas con todo lo que hemos comentado, ¿no? Con todas las consecuencias que esto conlleva. Y de ahí surgió la idea del sistema de instalarles a los vehículos algo que ante una situación de emergencia evite el bloqueo de las ruedas, porque de este modo, si no bloqueo las ruedas, tengo dirección y al tener dirección puedo esquivar a ese peatón, puedo esquivar ese árbol, puedo esquivar, ¿me explico? Entonces, bueno, la última pregunta es lo que ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué solución se le encontró a esto? Pues el sistema ABS. Pero claro, todavía quedan vehículos que no tienen ABS. Todos aquellos vehículos que fueron fabricados antes de los años 90 no tienen sistema ABS. Entonces, de ahí que os hagan preguntas en cuanto a cómo realizar, fijaos, una frenada de emergencia si no tienes ABS, y la otra pregunta que es cómo realizarás una frenada de emergencia si tienes ABS. Y la cosa cambia muchísimo. Vamos a verlo, vamos a hacer una pequeña comparativa aquí. Tenemos dos vehículos, ¿sí? Y justo en esta línea gris es en ese momento en el que ambos conductores pisan de manera potente el pedal del freno, ¿vale? Como, bueno, intentando realizar una frenada que se llama frenada de emergencia. Claro, la diferencia es que este de aquí tiene el sistema ABS, con lo cual el conductor no tiene que preocuparse, quiero decir, ¿qué le dicen? Le dicen, ostras, que tienes aquí un obstáculo, aquí nos han puesto un cono, ¿vale? Vamos a llamarle obstáculo, entonces le dicen que tienes que esquivar, ¿verdad? Realizar una frenada de emergencia y esquivar un obstáculo, pisa fuerte, sin miedo, ¿eh? Este sistema va a evitar que las ruedas se bloqueen, con lo cual al no bloquear ruedas tienes direccionabilidad y eso te permite, pues eso, esquivar ese obstáculo. El otro, sin embargo, ya lo veis, al no tener instalado el sistema ABS, claro, si pisas el freno de manera potente una sola vez, si pegas el pisotón al freno, bloqueas ruedas. Si bloqueas ruedas, pierdes direccionabilidad, con lo cual el coche continúa, ¿veis?, en línea recta. Entonces, ¿cómo se puede solucionar esto? Creo que es bueno que lo sepáis, porque, no lo sé, quizá tendréis que conducir una vez un vehículo que no tenga ABS. Entonces, si conducís en alguna ocasión un vehículo que no tenga instalado el sistema ABS y tengáis que realizar una frenada de emergencia, cuidado, porque no deberíamos de pegarle el pisotón al freno, porque hemos dicho, si no tengo ABS y pego un pisotón fuerte al freno, bloqueo ruedas. Entonces, ¿cómo tendré que hacerlo? Tendremos que repartir la frenada, ¿vale? De ahí lo veis la diferencia, de ahí la ventaja de tener el sistema ABS. O sea, tú no tienes que preocuparte absolutamente de nada. Ves una situación de peligro y a frenar se ha dicho, ¿sí? Freno y freno. Sin embargo, si no tengo ABS, para no bloquear ruedas y tener dirección, me dicen reparte la frenada. O sea, pisa, levanta, pisa, levanta, pisa, levanta, pisa, levanta. Claro, falta que en esos momentos tú te acuerdes de hacer eso, ¿vale? Porque son milésimas de segundo que tienes para pensar, ¿vale? Muy bien, ahí queda eso. Y pasamos ya a la parte de seguridad pasiva. Bueno, ya os habréis dado cuenta, si tenéis el libro cerca, que he tenido que seleccionar información, por ejemplo, de seguridad activa, y mira que hemos explicado cosas, pero de seguridad activa, por ejemplo, yo aquí en la clase no hablo de los espejos retrovisores,
no hablo de los elementos transparentes del vehículo como es el parabrisas o el cristal de atrás, por ejemplo. Bueno, hay alguna preguntita, alguna cosa, pero claro, insisto, hay que seleccionar estos cursos, ¿vale? Tenemos que seleccionar información y yo siempre voy intentando pues contaros aquellas cosas que son más difíciles de entender por uno mismo, ¿no? Eso no quita de que me preguntéis, ¿vale? Entonces, nos vamos a la seguridad pasiva, aquellos elementos que sirven para evitar o reducir la gravedad de las lesiones, que yo os decía al principio del tema 14, os decía, seguridad activa, elementos para evitar accidentes. Seguridad pasiva, por si lo tengo, son elementos que incorporan los vehículos ya pensados por si acaso ese accidente llegue a producirse para intentar minimizar la gravedad de las lesiones. Entonces, por ejemplo, ¿veis? Os voy a hablar del cinturón de seguridad, pero dentro de todo lo que se puede explicar del cinturón de seguridad, vamos a ver primero las bandas del cinturón de seguridad, el tema de las pinzas y demás, y luego os explicaré las exenciones, es decir, en qué casos se puede viajar en un vehículo sin el cinturón de seguridad, ¿vale? Ahora lo vemos todo esto. En cuanto a las bandas del cinturón de seguridad, fijaos que tenemos dos, la banda abdominal y la banda torácica. La banda abdominal del cinturón de seguridad es la que nos queda en la parte inferior. Os preguntan concretamente que cómo tiene que quedar colocada la banda abdominal del cinturón de seguridad. Tiene que quedar colocada en las caderas, ¿vale? En las caderas, nunca en la mitad de la barriga, ¿vale? En el caso de que haya barriguilla, pues la banda abdominal, ponerla justo por debajo, más que nada porque si nos queda muy alta la banda abdominal, en caso de tener un accidente de tráfico, esto nos va a provocar lesiones internas en el estómago, puede que incluso irreversibles, ¿vale? Tenerlo en cuenta esto. Hay un caso muy claro y es el caso de la mujer embarazada. Una mujer embarazada, la barrigota tiene que quedar fuera, ¿vale? Pues haceros a la idea que aunque no haya embarazo, la banda abdominal es siempre por la parte inferior, en las caderas, ¿de acuerdo? Luego tenemos la banda torácica, que como su propio nombre indica, tiene que pasar por el medio del tórax, tiene que quedar colocada entre el cuello y el hombro, entre el cuello y el hombro. Luego las pinzas, si os preguntan si se pueden llevar pinzas en el cinturón de seguridad, contestad que no. Además esto está prohibidísimo. Yo os he puesto algunas fotos. Esto a lo mejor no lo habéis visto nunca. Mejor, si no lo habéis visto nunca, mejor, porque insisto, lo veis, están prohibidas. Pero sí que yo recuerdo la época en que a todo el mundo le dio por ponerse pinzas en el cinturón de seguridad, porque esta ley no existía. Y entonces, de buenas a primeras, os digo, pero no pinzas, claro, estas pinzas que tenéis en las fotos salieron después. Pero lo que se ponía la gente, antes de que vendieran esto, eran pinzas de tender la ropa. ¿Cómo pinzas de tender la ropa en el cinturón de seguridad? ¿Esto para qué? O sea, bueno, claro, los vehículos actuales sí que puedes regular, ya en muchos modelos puedes regular, si no en todos, en algunos cinturones, ¿no? De algunos asientos tú puedes regular la altura del cinturón para que no te moleste, pero los coches de antes, el cinturón lo ponían donde le ponían y eso no se podía mover. Entonces mucha gente se ponía una pinza en el cinturón de seguridad para que no le molestara aquí en el cuello, digamos. Entonces, ¿qué es lo que se hacía exactamente? Las personas, ¿no? Una persona se anclaba, se abrochaba el cinturón de seguridad y una vez abrochado, cogían la banda torácica, la sacaban un poquito más y justo aquí arriba en el pretensor, que se llama, ¡pam!, la pinza para que no se enrollara, para que no entrara y para que de esta manera no me apretara y no moleste, ¿vale? Pero claro, ¿por qué lo prohibieron? Claro, cuando la Dirección General de Tráfico se dio cuenta de lo que se estaba haciendo, dijeron, ¿pero esto qué es? Esto es un peligro.
porque las pinzas lo que hacen es restar eficacia al cinturón de seguridad. Es decir, ¿cuándo se considera que un cinturón está bien puesto? Dicen, os voy a decir con palabras literales, textuales, que se considera, se entiende que el cinturón de seguridad está correctamente puesto cuando queda ajustado, esa es la palabra, cuando el cinturón queda ajustado al cuerpo, que te toque. De este modo, si tú estás circulando y se produce un frenazo un poquito fuerte o incluso un accidente, cinturón y yo, que ya estamos juntos, ¿sí? Vamos a recorrer unos cuantos centímetros, ¡plac! Pero enseguida me devuelve hacia atrás, ¿sí? Claro, pero si yo lo que he hecho es abrocharme el cinturón, estirarlo un poquito, ponerle la pinza para que me quede aquí suelto, para que no me moleste, ojo, en caso de una frenada fuerte o de que se llegara a producir un accidente, al estar suelto el cinturón, ¿qué va a ocurrir? ¿Por qué decíamos que la pinza resta eficacia al cinturón de seguridad? Porque primero, mi cuerpo se va a desplazar unos cuantos centímetros hacia adelante en busca del cinturón. Una vez ya cinturón y yo juntos, vamos a recorrer otros cuantos centímetros más hacia adelante, pues a lo mejor ya me he golpeado la cabeza contra el cristal. Lo siento decirlo así, pero para que se entienda lo de que las pinzas están prohibidas porque restan eficacia ¿no? al cinturón de seguridad. Se refiere a esto. Pues si lo llevamos suelto, nuestro cuerpo recorrerá muchos más centímetros de lo que debería de recorrer. ¿Vale? Ahí el peligro de las pinzas y de ahí su prohibición. ¿Sí? Y luego está el tema, pues, de llevar una toalla o un cojín, es verdad, y lo otro, una especie de, bueno, habían unas cosas, esto se veía mucho antes, ¿no? En los taxis, sobre todo, los camioneros y demás, como unas bolitas de madera para que les facilitara la circulación de las piernas y demás, ¿no? Personas que se tiran muchas horas al volante. Bueno, esto cada vez se ve menos, lo de los cojines cada vez se ve menos también. Digo que se ve menos porque antes es verdad que también yo me acuerdo, fijaos, no me acuerdo cuando yo empecé a trabajar como profesora en la autoescuela, cada profesor llevábamos en el coche de prácticas, llevábamos un cojín para aquellos alumnos, ¿sí? Que eran un poquito más bajitos, pues, y que no llegaban bien a los pedales, pues les poníamos el cojín. Pero al cabo de un tiempo lo prohibieron también. Y es que es verdad que con los vehículos, conforme están diseñados hoy en día, tú te sientas y puedes mover el asiento no solo adelante y atrás, sino también puedes levantarlos un poquito. O sea, al final, todo alumno más alto, toda persona más alta, más bajita, más encontramos nuestra posición y llegamos bien a los pedales y podré ver la carretera bien por encima del volante, ¿sí? Porque de hecho los volantes incluso se pueden mover, ¿vale? Ya lo veréis, los volantes se pueden mover en profundidad y en altura. O sea que, claro, pero esto en los coches antiguos, pues no existía todo esto, ¿eh? De ahí que pues se vieran a mucha gente con cojines y demás. La toalla, pues bueno, el tema del verano, la playa y demás, ¿qué peligro tiene todo esto? Dice, pues, de hecho está prohibido porque todo este tipo de cosas pueden provocar el efecto submarino. Bueno, ¿y esto qué significa? Muchos alumnos me lo consultáis. ¿Sí, esto del efecto submarino? Bueno, se refiere a, por ejemplo, salgo, ¿no? Vuelvo de la playa y, bueno, pues lo típico, no te has acabado de secar y demás, y pongo una toalla en el asiento, ¿no? Bueno, no le damos importancia, pero puede ocurrir que, ¿no? Si se produce una frenada un poquito fuerte o incluso llegáramos a tener un accidente de tráfico, nuestro cuerpo se va a deslizar por debajo del cinturón de seguridad. De ahí que le pusieran el nombre el nombre del efecto submarino, porque nuestro cuerpo, claro, te resbalas, ¿vale? Te resbalas porque como la toalla o el cojín, me da igual, no forma parte del asiento, es muy fácil, pues eso, resbalarse y deslizarnos por debajo del cinturón de seguridad. Y ya está, no, ya está, no. Lo peor de todo es que hay muchas posibilidades
de que nuestras rodillas, ¿vale? Al deslizarnos justo por debajo del cinturón de seguridad, hay muchas posibilidades, decía, de que nuestras rodillas se golpeen contra la columna de la dirección. Os cuento. Tenemos el volante, ¿sí? El volante y la columna de la dirección que queda justo por debajo. Entonces, si esta es mi rodilla, ¿vale? Esto es mi rodilla. Mi pierna, mi cadera, ¿vale? Pierna, la rodilla, y me he resbalado porque llevaba la toalla, llevaba un cojín, entonces voy a sufrir un fuerte golpe en la rodilla y lo que va a hacer es desencajarme la cadera, ¿vale? Explicado un poco así. He visto lesiones de este tipo y son lesiones luego de una lenta recuperación y, uf, entonces, cuidado, porque es eso, ¿no? El que sale de la playa con el bañador mojado se pone una toalla, si le cuentas esto y de joder, ¿vale? Bueno, ahí está. ¿Vale? Venga, y en cuanto a las exenciones, claro, a ver, si os preguntan, como norma general, ¿es obligatorio el uso del cinturón de seguridad? Como norma general, claro, es algo que en este caso sí, ¿vale? Tenemos que utilizarlo como norma general, pero hay exenciones. Exenciones es lo mismo que excepciones, ¿sí? Hay casos muy concretos, los vemos, en los que esa persona puede utilizar el cinturón de seguridad o no, ¿vale? Entonces yo lo que he hecho es separaros en dos columnas las exenciones. ¿Por qué dos columnas? Porque hay exenciones que se podrá viajar sin el cinturón de seguridad, tanto dentro como fuera de poblado, y luego hay otras exenciones solamente válidas dentro de poblado. Tener cuidado con esto. La semana pasada le salió una pregunta de aquí, de las exenciones. Examen teórico salió. Bueno, ¿y en qué casos se puede viajar dentro y fuera de poblado sin el cinturón de seguridad? Pues solo hay dos casos. Cuando, por ejemplo, estemos realizando una maniobra, estamos estacionando y tienes que tirar hacia atrás, ¿no? Pues ahí estés dentro en el pueblo, ciudad, o estés en un área de servicio en la autopista, ¿vale? En ese momento, justo de hacer esa maniobra, tú te puedes quitar el cinturón de seguridad si quieres, ¿vale? Y luego por razones médicas o si existe, si una persona tiene algún tipo de discapacidad. Pero veis, esto ya es por prescripción médica, ¿vale? Hay un documento que se le llama certificado de exención, conforme el médico tal, pues certifica y autoriza a que una determinada persona pueda viajar sin el cinturón de seguridad, ¿vale? Dentro y fuera. Estos son los dos únicos casos que hay para dentro y fuera de poblado. El resto, todos son dentro de poblado. Los pongo todos, vamos leyendo. Por ejemplo, dentro de poblado puede viajar, en este caso conducir sin cinturón el taxista. ¿Veis que dice exenciones dentro de poblado? Conductores de taxis. No habla de los pasajeros, ¿sí? Entonces, el conductor del taxi, ¿vale? El taxista, durante su jornada dentro de poblado, puede no utilizar el cinturón de seguridad. Los pasajeros sí. Luego, los distribuidores de mercancías, cuidado, porque veis, ahora dice distribuidores. ¿A qué se refiere? Pues en una furgoneta de MRV o una furgoneta de Amazon en la que va una persona conduciendo y un acompañante, y los dos van realizando este servicio de paquetería, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿por qué están exentos del uso del cinturón de seguridad, tanto el que conduce como el que la acompaña? ¿Vale? Los dos van a repartir paquetes. Bueno, pues porque van a realizar, ¿no?, muchas subidas y bajadas. Entonces, cuando la ley establece que cuando tienen que hacer el reparto de mercancías en lugares muy próximos unos de otros, pues que bueno, si no quieren que no se pongan el cinturón de seguridad, ¿por qué no? Sube a la furgoneta, baja de la furgoneta, sube a la furgoneta, va. Claro, cada 2 por 3 están subiendo y bajando del vehículo, con lo cual
un poco por su comodidad, pues les dicen que si se lo quieren quitar, que se lo quiten, ¿vale? Durante el reparto, ¿eh? Luego, tercer guión, los conductores y pasajeros de vehículos perdón, en servicio urgente. Se refiere, por ejemplo, a una ambulancia, conductor y pasajeros, por supuesto, personal médico, ¿sí? O en un camión de bomberos, pues el que conduce el camión de bomberos y el resto de bomberos, ¿sí? Pero todo esto, insisto, es dentro del poblado. Y luego, pues, el último guión, que es el único que nos preguntan, que hace referencia a los profes, ¿vale? Dice a las personas que acompañen a un alumno durante el aprendizaje, ¿veis? Durante las prácticas, cuando os enseñamos a conducir, o durante las pruebas, se refiere al día del examen, ¿eh? Y estén a cargo de los mandos adicionales. Nosotros, como profes, que os acompañamos durante el aprendizaje y durante el examen, estamos sentados a vuestro lado y estamos a cargo, como dice ahí, de los mandos adicionales. Los mandos adicionales son los otros 3 pedales. O sea, un vehículo, un coche de autoescuela tiene 6 pedales, tiene 6 espejos retrovisores, ¿veis? Doble de todo. Y de hecho, cuando un vehículo se están haciendo prácticas o exámenes, el conductor, fijaos, y esto es una pregunta de test, el conductor no es el alumno, ¿eh? Se considera conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales, o sea, los profes, ¿eh? Nosotros somos los conductores. Por eso en una prueba de alcoholemia, en un vehículo de autoescuela, nos la hacen a nosotros. La prueba de alcoholemia se la hacen al profesor, ¿vale? Y de manera opcional al alumno, pero yo las veces que nos han hecho pruebas de alcoholemia nos la hacen a los profesores, que es lo que establece la ley, ¿vale? Como curiosidad, ¿eh? Muy bien. ¿Qué más nos queda de la seguridad? Así a destacar de la seguridad pasiva, los sistemas de retención infantil, todo lo relacionado con las sillitas y demás de los peques. Bueno, vamos a verlo. Tenemos que tener muy claro que los menores de 3 años, ¿vale? Menores de 3 años tienen que viajar en los vehículos utilizando un dispositivo homologado, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que de dispositivos homologados hay varias cosas, ¿no? Quiere decir, no sé, cuando son recién nacidos, en el dispositivo que se utiliza es una especie de huevo, es verdad, le llaman así, perdóname la expresión, no son tan pequeñitos, luego a medida pues, que van creciendo ya los pasas a lo que es una sillita propiamente dicho, ¿no? Quiere decir que hay varias opciones. Bueno, ¿y por qué digo esto? Porque os van a preguntar, ¿en función de qué? ¿En función de qué vamos a elegir nosotros un dispositivo homologado u otro? Para nuestro hijo, para nuestra hija, ¿en qué nos vamos a basar? Cuidado, porque os van a poner como opciones la altura, no, la altura, A, la altura, B, el peso. Pues cuidado porque es el peso. Repito, los menores de 3 años, sí o sí, obligatorio viajar en un vehículo utilizando un dispositivo homologado. Pero como hay distintos tipos de dispositivos homologados, o sea, ¿cómo sabemos nosotros como madres, como padres, cómo sabemos qué le tengo que comprar a mi hijo? ¿Sí? Pues ¿en qué nos basamos? Lo primero que te van a preguntar cuando entres en una tienda a comprarte un dispositivo homologado es cuántos kilos pesa la criatura. Y a partir de ahí te dirán, pues mira, tantos kilos tenemos esto y esto, ¿sí? Yo sé que os ronda por la cabeza el tema de la altura. A mí me suena haber escuchado. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo todo y así ya lo vemos mejor. De los 3 años en adelante, sí que vamos a tener en cuenta la estatura, pero ¿para qué? La estatura lo que nos va a indicar es si ese niño o esa niña tiene que viajar en un vehículo utilizando un dispositivo homologado o no. Repito, la altura lo que nos dice, ¿para qué nos sirve la altura? Para saber
Si un niño o una niña tienen que viajar en un vehículo utilizando todavía un dispositivo homologado o no. O sea, es para saber a partir de qué momento pues tú ya puedes quitarle esa sillita y ya puede viajar solo con el cinturón. Entonces, hay varias franjas, ¿sí? Si no se alcanza, perdón, hasta el 1,35 m, 1,35 m o inferior, la ley es muy clara. Dice, no, hasta el 1,35 m, ese niño o esa niña, 6, 7, ¿sí? 8 años, tienen que viajar utilizando obligatoriamente un dispositivo homologado que elegiremos en función del peso. ¿Veis? ¿Para qué utilizamos una cosa, la altura, y para qué utilizamos la otra, el peso? Ahora, en el momento en que un niño o una niña pues, ya supera el 1,35 m hasta el 1,50 m incluido, fijaos que la ley nos deja elegir, ¿no es verdad? En esta franja, que de hecho es de donde suelen salir las preguntas, nos dicen, bueno, ¿no? Tú como adulto, como persona responsable de ese niño, de esa niña, ¿sí? Puedes, ¿no? Que es criatura puede continuar viajando utilizando un dispositivo homologado o no. Ya se permite, en el momento en que se supera el 1,35 m, ya se permite que ese menor pueda viajar utilizando solo el cinturón de seguridad. Pero, a ver, cuando hablamos de menores, se entiende menores de 12 años, ¿sí? Entonces, un menor de 12 años, ¿vale? Un menor de 12 años que mida entre, ¿no?, más de 1,35 m hasta 1,50 m, al cual los padres, vamos a poner, sí, deciden que ya fuera la sillita, ¿vale? Venga, quitamos la sillita. A lo mejor es un crío con 9, 10 años, ¿sí? Ya supera el 1,35 m y dicen, venga, silla fuera. Vas a viajar a partir de ahora ya solo con el cinturón de seguridad. Vale, como es menor de 12 años, solo podrá viajar con el cinturón de seguridad en los asientos traseros, ¿vale? Cuidado con esto. También pregunta de test. Para poder viajar en el asiento delantero, se tienen que tener los 12 años cumplidos y superar el 1,50 m, ¿vale? Para viajar solo, delante, en el asiento delantero, solo con el cinturón de seguridad, se tienen que tener los 12 años cumplidos y superar el metro 50, ¿vale? Entonces, más cosas. Es que aquí hay mucha... os van a preguntar que cuál es el mejor lugar para colocar un sistema de retención infantil, ¿vale? Y tal y como podéis ver en la imagen, el lugar más seguro para colocar un sistema de retención infantil es atrás en el medio, en la plaza central, que se dice. Bueno, ¿y en qué se basan? ¿Por qué esto es así? Porque en caso, me dicen, de sufrir un impacto lateral, es verdad que es muy difícil que el golpe, si te dan un golpe por los lados, es muy difícil que ese golpe alcance a la criatura, ¿verdad? Lo que sí que nos lleva a pensar, a veces nos da un poco de miedo el, bueno, ya, pero ¿y si me dan un golpe por detrás, esa sillita? Vale, a ver, no tienen nada que ver las sillitas de hace 20 años a las sillitas que hay actualmente, ¿vale? Entonces, ni en las sillitas ni los coches, porque todo va evolucionando, ¿sí? Las primeras sillitas que salieron solo iban cogidas al vehículo con el cinturón de seguridad. Entonces, sí que es un peligro, porque si te dan un golpe, te lo den por, da igual, por detrás, un golpe frontal o la sillita esa se va a mover. Pero con el sistema que hay hoy en día, que se le conoce como el sistema ISOFIX, las sillitas, los sistemas de retención infantil, no están sujetos solo por el cinturón de seguridad, sino que además quedan anclados, quedan cogidas las sillitas estas a la carrocería del vehículo y eso no se mueve, vamos, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, y el día que os llegue este momento, si tenéis la posibilidad de poner la sillita atrás en el medio, ponedla. Digo si tenéis la posibilidad porque yo, por ejemplo, en mi caso personal, a mi hija no la he podido poner nunca atrás en el medio, la he tenido que poner siempre en uno de los dos lados, porque el coche que yo tuve en su momento no tenía ISOFIX en el medio. Hay poquitos modelos, es verdad que hay pocos modelos
que tengan ISOFIX en la plaza central. Suelen ser coches ya más anchos, más grandes, de gama un poquito más alta, más caros. Bueno, entonces, pero por poco que podáis, si tenéis esa posibilidad de poner el sistema de retención infantil en el medio, hacedlo. Además, fijaos cómo este es el sistema, el dispositivo, vaya, que se utiliza cuando los críos, ¿no? Cuando son bebés, cuando son recién nacidos, y hay que llevarlos el máximo de tiempo posible en sentido contrario a la marcha. O sea, además de intentar colocar este dispositivo homologado, si el vehículo nos lo permite, en la plaza central trasera, o sea, eso no es suficiente, sino que me dicen, no, a ver, es muy pequeño, entonces el máximo de tiempo posible tiene que viajar en sentido contrario a la marcha. Pero ¿y eso qué significa? Aquí estaría la cabecita. O sea, el bebé lo que hace es mirar hacia el asiento. ¿Sí? Bueno, pero ¿y esto? ¿Por qué? Bueno, pues esto es porque en caso, ¿no? Fijaos, si nosotros colocamos a un bebé, una criatura pequeña, mirando hacia la carretera, y en caso de que se produjera un frenazo un poquito fuerte o incluso un accidente, ellos no tienen la musculatura, en general no la tienen desarrollada, entonces la cabeza, ¿vale?, saldría proyectada hacia adelante, digamos, se esnucaría, ¿de acuerdo? No tienen esa capacidad de, como los adultos, de hacer fuerza, no, eso en un bebé, ¿vale? Con lo cual, el máximo de tiempo posible, cuanto más mejor, que los peques viajen en sentido contrario a la marcha. ¿Cuánto tiempo? Pues que depende del crío y de la cría. Yo, por ejemplo, en mi caso también, pude aguantarla así hasta aproximadamente un año, porque claro, digo, es que llega un momento en que las piernecitas no les caben aquí, entonces es cuando les tienes que dar la vuelta, ¿vale? Pero porque ya no caben. Luego, más cosas. Ostras, un sistema de retención infantil delante. Vale, cuidado, ¿vale? Cuidado porque esto va a ser solo un caso extremo. ¿Veis? Aquí en este recuadro os lo he puesto. Solo se permite la instalación de un sistema de retención infantil en el asiento delantero si no hay más remedio. Por ejemplo, que tengas que llevar atrás a 3 menores más, ¿vale? Pero tener los asientos de atrás vacíos y poner a la criatura delante, eso ya no se permite. Se había permitido durante muchos años, pero ya hace 3 años que lo quitaron esto, ¿eh? O sea, ¿y me pueden multar? Te pueden multar. Siempre se van a hacer más daño los críos aquí delante. Entonces, lo que no deberíamos de hacer es eso, es si atrás hay algún lugar para poner el sistema de retención infantil, vamos a ponerlo detrás. Esto en el caso de que no tengas más remedio, que no tengas más opción. Y además, otra cosa a tener en cuenta, que además os van a preguntar, es lo siguiente. Dice, en caso de colocar un sistema de retención infantil en sentido contrario a la marcha en el asiento delantero, o sea, si todavía es tan pequeño como para, ¿no?, que lo puedes llevar mirando al contrario, hay que recordar algo muy, muy importante, y es que hay que desconectar el airbag. A ver, el único airbag que nosotros podemos desconectar es el airbag del copiloto, el airbag del acompañante, este de aquí. Normalmente dentro de la guantera encontraremos esto, donde introducimos la llave, ¿vale? A ver, este es el sistema general, varias formas, pero esto es lo más habitual. Abres la guantera, introduces la misma llave que tienes para el coche y on y off, pero esto en este caso concreto, cuando de manera excepcional coloquemos un sistema de retención infantil delante y además esté en sentido contrario a la marcha, porque si este, en vez de ser un bebé, fuera un niño ya más grande, 7 8 años, vamos a poner, ¿vale? Entonces, claro, irá mirando para la carretera, entonces hay que activar el airbag. O sea, solo se desconecta si la sillita está al revés, ¿de acuerdo? Porque ya os podéis imaginar lo que ocurriría, ¿eh?
Y con esto terminamos el tema 14, ¿vale? Bueno, la última parte del tema 14 está dedicada a las motos. Entonces, echarle un vistazo, porque hay preguntitas. Yo os comento donde más os equivocáis, que es en los frenos, ¿vale? Os van a preguntar que cómo se acciona el freno, el delantero o el trasero de una motocicleta. Claro, van independientes. Entonces, el freno de la rueda trasera lo vamos a accionar con el pie derecho. Hay un pedal que aquí en la foto no vemos, un pedal pequeñito, pues con el pie, ¿sí? Frenaremos la rueda de atrás y con la mano derecha accionaremos el freno de la rueda delantera. Así que es verdad que lo que se hace es, en la frenada, se hace una combinación de los dos al mismo tiempo, ¿sí? Pero ya os digo, aquí esto os lleva de cabeza. Ostras, es que me lío. Bueno, al final es algo que tenéis que memorizar, ¿de acuerdo? Entonces,